Un saludo para todos, cordial bienvenida. El tema que contemplaremos a continuación es trastornos hipertensivos del embarazo, enfocados especialmente en preeclampsia y eclampsia. Todos conocen la importancia que tiene el conocimiento de los diferentes aspectos de la preeclampsia y eclampsia, y especialmente el diagnóstico y el manejo de las pacientes con esta complicación prevalente en la población obstétrica. Complicación que, como todos conocen, tiene hartas implicaciones en la morbilidad y en la mortalidad, especialmente materna. Recordemos que los trastornos hipertensivos en nuestro medio, especialmente la preeclampsia, son causa fundamental, causa primaria de mortalidad, y de ahí la importancia. Entonces, bienvenidos a esta visión sinóptica que haremos sobre la entidad, sinopsis que ustedes tienen la oportunidad de ampliar cuando se revise el tema programado en el diplomado. La preeclampsia o los trastornos hipertensivos mejor, y en especial, en particular la preeclampsia, son causa, como hemos dicho antes, importante de morbilidad y de mortalidad en embarazo. Definamos rápidamente qué es hipertensión. Hipertensión en embarazo se define como el hallazgo de cifras de tensión arterial de 140 en la sistólica y o 90 en la diastólica, cifras iguales o superiores, en por lo menos 2 intervalos separados por 6 horas con la paciente en reposo. Proteinuria lo definimos como el hallazgo de 30 miligramos de proteínas por decilitro o por ciento, es igual decir por ciento, en muestra aislada, en muestra ocasional, o 300 miligramos en adelante por litro en orina de 24 horas. La clasificación vigente de los trastornos hipertensivos contempla 4 acápites. En primer lugar, tenemos hipertensión arterial crónica, que la definimos en la paciente que tiene hipertensión en las primeras 20 semanas del embarazo o tiene hipertensión en los intervalos entre un embarazo y otro. Hipertensión, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada es el hecho de que a una paciente con hipertensión crónica se agregue preeclampsia. Se puede sospechar que a la paciente se le agrega una preeclampsia cuando presenta en la segunda parte del embarazo un incremento brusco en su presión arterial que previamente estaba controlada, o tiene proteinuria de nuevo, o tiene empeoramiento de la proteinuria que ya traía, o tiene otros hallazgos de laboratorio como trombocitopenia o elevación de enzimas hepáticas, o también cuando a esa paciente hipertensa crónica se le agrega clínica de preeclampsia, cuando comienza a presentar síntomas premonitorios de eclampsia. Y la preeclampsia, que debemos de haber definido antes, es el síndrome que todos conocemos, que se define de la forma más elemental como proteinuria que se manifiesta en la segunda parte del embarazo acompañada de hipertensión de nuevo, igual que se presenta en la segunda parte del embarazo. Y la hipertensión gestacional, que es el acápite más nuevo en la clasificación, hace referencia a hipertensión que aparece en la segunda parte del embarazo sin otros elementos ni en la clínica ni en el laboratorio que nos hagan considerar una preeclampsia. A la paciente a quien se hace diagnóstico de hipertensión gestacional, es un diagnóstico provisional, aclaro, a quien se hace diagnóstico de hipertensión gestacional se le reevaluar en el resto del embarazo, porque esa hipertensión gestacional podría ser la primera manifestación de una preeclampsia. Y si la paciente termina el embarazo con el diagnóstico de hipertensión gestacional, se debe reevaluar en las primeras 12 semanas tras el parto, cuando las cifras de tensión arterial se normalizan en las primeras 12 semanas, generalmente lo hacen en la primera semana. Hacemos un diagnóstico retrospectivo de hipertensión transitoria. Cuando la paciente persiste hipertensa en las 12 semanas siguientes al parto, o cuando se sobrepasan estas 12 semanas y persiste la hipertensión, hacemos un diagnóstico de hipertensión arterial crónica que se manifestó en la segunda parte del embarazo. Hay que resaltar también que la paciente que termina su embarazo con hipertensión gestacional podría hacer también una preeclampsia o una eclampsia posparto. La preeclampsia
la definimos de una forma simple, diciendo que es la paciente que presenta hipertensión de novo, como ya dijimos en la segunda parte del embarazo, tiene proteinuria significativa, puede tener síntomas premonitorios de eclampsia o alteraciones de laboratorio características, como ya dijimos en las pruebas de función hepática y en el cuadro hemático, básicamente a nivel de recuento plaquetario. La etiología de la preeclampsia sigue siendo desconocida. Las hipótesis que hay sobre la etiología de la preeclampsia se cruzan con los aspectos fisiopatológicos postulados, porque la preeclampsia es una enfermedad de postulados, de hipótesis, hay muchos elementos aún por demostrar, por convertir en teoría. Una de las hipótesis de la preeclampsia respecto a la etiología y la fisiopatología habla de un trastorno inmunológico en el recuadro verde. Esa hipótesis de un trastorno inmunológico es favorecida por la placentación anormal. La placentación anormal la podemos ver como una forma de rechazo del sistema inmune de la madre hacia el tromboblasto, que como todos sabemos es tejido fetal. También por la presencia de complejos inmunes circulantes y por la activación y depósito de complemento en diferentes tejidos. Tenemos una segunda hipótesis acerca de la fisiopatología de la preeclampsia que habla de un imbalance entre factores angiogénicos y factores antiangiogénicos, con predominio de los factores antiangiogénicos. Esos factores antiangiogénicos son especialmente la endoglina y el SFLT1, ¿sí? Ese imbalance se da en favor de los factores antiangiogénicos que se considera son los responsables de la lesión endotelial. Tenemos otra hipótesis acerca de la fisiopatología que habla de un trastorno inflamatorio con activación endotelial, con activación de monocitos y de polimorfonucleares de granulocitos, con liberación de diferentes enzimas como las elastasas y las proteasas, y también haciendo parte de ese proceso inflamatorio tenemos respuesta de citoquinas proinflamatorias. Algunos sostienen esta hipótesis y hacen un símil entre la preeclampsia y la sepsis puerperal, la sepsis obstétrica en general, o la sepsis en general, y manifestando que la única diferencia que tiene la preeclampsia con la sepsis es en cuanto a la respuesta vascular, pues todos conocemos el colapso vascular y la hipotensión que hay en la sepsis, a diferencia de la preeclampsia que se caracteriza por vasoespasmo e hipertensión. Cualquiera que sea la etiología de la preeclampsia y la fisiopatología inicial va a terminar con compromiso del endotelio, y el endotelio conocemos todos que tiene funciones fundamentales que se van a encontrar alteradas en la preeclampsia. El endotelio, por ejemplo, regula el tono vasomotor con la producción de diversas sustancias, especialmente eicosanoides, como la prostaciclina I2, que es un vasodilatador y antiagregante potente, que vive en competencia, en lucha con el tromboxano A2, que es otro eicosanoide, pero este no de origen endotelial, sino de origen plaquetario. También participan en la regulación del tono vasomotor, entre otros, la angiotensina y el óxido nítrico, que es el antes denominado factor relajante derivado del endotelio. El balance en embarazo normal es vasodilatación, especialmente secundaria a los niveles incrementados de prostaciclina, pero cuando se altera el endotelio, entonces es simple asumir que va a disminuir la producción de prostanoides como la prostaciclina y van a predominar los efectos vasoconstrictores y proagregantes plaquetarios del tromboxano. El endotelio también regula la composición y transporte de líquido plasmático, y es simple entender cómo la lesión del endotelio permitirá el pasaje de líquido y de solutos de proteínas del espacio intravascular hacia el espacio intersticial, lo que va a contribuir con el edema y con la disminución del volumen circulante. El tono vasomotor aumentado y la lesión endotelial favorecen la hipovolemia, el volumen circulante disminuido y la hipoperfusión de los diversos órganos de la economía. El endotelio tiene otra función importante, y es que participa en la homeostasis de la coagulación.
El endotelio tiene propiedades anticoagulantes, tiene sustancias que son anticoagulantes como la misma prostaciclina, tiene antiagregantes plaquetarios y tiene también sustancias con propiedades fibrinolíticas. La preeclampsia se considera en etapas avanzadas como una microcoagulopatía, no hay una franca coagulopatía con aumento del tiempo de sangrado, con aumento del tiempo de protrombina, con aumento del tiempo parcial de tromboplastina, pero sí hay diversas pruebas específicas que ponen en evidencia que hay en la preeclampsia una alteración de ese papel del endotelio respecto a la homeostasis de la coagulación que propicia una microcoagulopatía. La preeclampsia la clasificamos en dos formas grandes, una preeclampsia severa o complicada y una enfermedad no severa o no complicada. Hablemos simplemente del componente severo de la preeclampsia. La preeclampsia es severa cuando se presentan presiones arteriales mayores de 160 milímetros la sistólica y o diastólica mayor de 110, especialmente cuando son presiones arteriales que no se pueden controlar adecuadamente con los antihipertensivos. Hay severidad también cuando se encuentra proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas, cuando el recuento de plaquetas es inferior a 100.000 unidades por litro, per milímetro mejor, cuando hay alteraciones hepáticas evidenciadas por aumento de las transaminasas. Se considera que las transaminasas están elevadas cuando están aumentadas por lo menos al doble, dependiendo del rango de referencia del laboratorio, o cuando están en general por encima de 70. También es evidencia de compromiso de severidad la epigastralgia y evidencia de compromiso de la función hepática. La hemólisis con deshidrogenasa láctica mayor de 600 unidades por litro, la presencia de un extendido de sangre periférica que evidencia esquistocitos o en general glóbulos rojos crenados. El extendido de sangre periférica nos habla de hemólisis, la elevación de la bilirrubina mayor de 1.2 también nos hablan de hemólisis, probablemente haciendo parte del síndrome HELLP, y esta entidad es una entidad que hace diagnóstico por sí de preeclampsia grave o complicada. La oliguria, que refleja el estado hemodinámico alterado de la paciente con gasto urinario menor de 500 mililitros en 24 horas o en general menor de 0.5 centímetros por kilogramo hora, es otro parámetro de severidad de preeclampsia. Lo mismo que la clínica neurológica que conocemos como síndromes premonitorios de eclampsia, la cefalea, tinnitus, fotopsias, epigastralgia. También se considera hoy la preeclampsia de aparición temprana, de aparición antes de las 34 semanas, como preeclampsia severa o complicada. Lo mismo que la presencia de alteraciones placentarias evidenciadas por restricción del crecimiento fetal, insuficiencia placentaria valorada con el examen Doppler o la presencia de disminución del volumen de líquido amniótico de oligohidrámidos. Y finalmente las alteraciones pulmonares, como son el edema pulmonar y también la falla cardíaca, son elementos que hacen parte de este recuadro de criterios de severidad de la preeclampsia. El manejo de la preeclampsia severa está encaminado a lograr tres objetivos. 1. Sedar y prevenir las convulsiones. 2. Restablecer en lo posible el estado hemodinámico de la paciente, recuperarla hemodinámicamente. Y 3. Desembarazar. La paciente con preeclampsia severa, cuando tiene una gestación mayor de 34 semanas, se desembaraza. No nos preguntamos si la preeclampsia permite manejo contemporizador, si la severidad permite manejo contemporizador, sino que de frente a la gravedad de la enfermedad, por encima de 34 semanas, la conducta es desembarazar la paciente. Pero cuando la paciente tiene menos de 34 semanas, menos de 34 semanas, entonces si tenemos, en este caso si nos detenemos a contemplar si la severidad de la enfermedad permite manejo contemporizador o si tenemos que desembarazarla en las primeras 24 horas. Permite manejo conservador cuando la hipertensión arterial está controlada.
A veces recurrimos a 1, 2 o 3 medicamentos antihipertensivos buscando controlar la hipertensión. Cuando hay trombocitopenia, pero la trombocitopenia es estable, la paciente puede tener 70, 80 mil plaquetas, pero no están disminuyendo. Y también cuando no hay oliguria y cuando no hay un síndrome GEL, también cuando no hay síntomas de inminencia de eclampsia. Si la respuesta a estos puntos es sí, la hipertensión está controlada, no hay trombocitopenia o está estable, no hay oliguria, no hay un síndrome de GEL, podemos administrar esteroides y pasar la paciente a un manejo conservador. Si la respuesta a estos elementos es no, la conducta es desembarazar la paciente. La gravedad de la enfermedad en este caso no permite contemporizar y tenemos que desembarazarla independientemente de la edad gestacional. ¿Qué paraclínicos pedimos en esa paciente con preeclampsia severa? Básicamente un cuadro hemático que nos permite valorar especialmente hemoconcentración y valorar el recuento plaquetario. La creatinina y el ácido úrico que nos hablan de valoración de la función renal, enzimas hepáticas que nos van a reflejar la condición, la funcionalidad hepática. Pedimos también tiempo de protrombina y dímero D, que podrían estar alterados como consecuencia del daño endotelial que dijimos y que puede llevar a una microcoagulopatía. Y desde el punto de vista fetal vamos a vigilar el feto con cardiotocografía, o sea con monitoreo fetal electrónico, con ecografía, con valoración del índice de líquido amniótico como hace parte del perfil biofísico y también con el Doppler de la arteria umbilical cuando esté justificada la valoración Doppler de la circulación fetal. Respecto al primer punto, que es la sedación y prevención de las convulsiones, tenemos como elemento de la mejor utilidad el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es mejor que otros anticonvulsivantes en la prevención o en el tratamiento de las convulsiones. La dosis inicial de sulfato de magnesio es de 4 a 6 gramos bolo intravenoso que se transfunden o se infunden mejor a razón de los 4 a 6 gramos en 15 a 20 minutos. Y vamos a hacer mantenimiento con 1 a 2 gramos por hora. Cuando la paciente convulsiona recibiendo sulfato de magnesio, no recurrimos a otro anticonvulsivante, sino que insistimos con sulfato de magnesio y en este caso repetimos un bolo de por lo menos 2 gramos mientras la paciente tenga un gasto urinario adecuado mayor de 30 centímetros por hora, cuando se conserve el patrón de respiración es normal y cuando los reflejos osteotendinosos están presentes. Estos son los elementos que nos van a servir en la clínica para descartar una intoxicación con sulfato de magnesio, intoxicación que mientras la paciente está orinando es difícil que se vaya a dar. Respecto al manejo de la hipertensión, citamos aquí los 3 medicamentos que están en la opción A para el manejo de la crisis hipertensiva de la paciente con preeclampsia. Y tenemos el nifedipino con dosis de 10 miligramos que se administra cada 20 a 30 minutos de acuerdo con la respuesta o también cuando hay una hipertensión sostenida se puede comenzar a manejar nifedipino a razón de 10 miligramos cada 6 horas sin exceder de 120 miligramos al día. Es el único medicamento nifedipino del que disponemos para administración por vía oral. Da niveles sanguíneos en cosa de minutos, se comporta casi como el medicamento se administra por vía parenteral. Tenemos el clorhidrato de labetalol, del cual administramos dosis que pueden ser 20 miligramos, repitiendo a los 20 o 30 minutos de acuerdo a la necesidad, 40, 80, 80 y 160 cada 20 o 30 minutos de acuerdo con la respuesta. También se puede administrar en dosis en infusión continua a razón de 1 a 2 miligramos por minuto, no administrando más de 300 miligramos en el día. Y tenemos en tercer lugar dentro de estos fármacos de la opción A, la hidralazina, de la cual administramos dosis de 5 a 10 miligramos intravenosos cada 30 minutos, obviamente de acuerdo a la respuesta, hasta un máximo de 20 miligramos. Respecto al manejo de líquidos, recordemos que hoy se recomienda
no expandir el volumen plasmático en forma grande por el riesgo de edema pulmonar. Entonces la recomendación respecto al manejo de líquidos hoy es administrar soluciones cristaloides a razón de más o menos 1 centímetro por kilogramo hora y en términos generales entre 80 y 100 centímetros por kilogramo hora.